para. ¿Con quién es con la persona que hablas casi todo el día? ¿Con tu papá, tus hermanos, alumnos? ¿O eres como yo, que te la pasas hablando contigo todo el tiempo? Mientras estoy aquí, parada frente a ti, hay una voz en mi cabeza. A veces tiene voz de mamá y te sientes aliviado, o de papá, y hay días, dependiendo, te sientes nostálgico. Otros días tiene cara de maestra regañona que te recuerda todo lo que debiste haber hecho bien y lo hiciste mal. Ahí siento culpa y vergüenza. En otras ocasiones tiene mi propia voz, mi cara, mis ojos, y podría confiar en mí si me estoy echando porras, pero generalmente no funciona así. Me pone escenarios catastróficos que es altamente probable que no vayan a ocurrir. Ayer borré mi charla que había preparado para ustedes durante meses y me regañé todo el día. Nos dijeron, equivocadamente, que solo en los episodios psicóticos y en la locura se escuchaban voces en la cabeza. Y no es cierto. ¿O sí? No. Tienes razón. Mientras estoy aquí, tu voz ya te está diciendo cosas sobre mí. Te está mandando mensajes. Pueden ser positivos o negativos. Es decir, tú a mí no me conoces y ya tienes un juicio acerca de mí y de lo que vas a escuchar. ¿Qué tal? Es eso porque tu voz te habla 24/7 los 365 días del año. ¿Qué tal? Y tiene una función, porque no está ahí nada más por algo. La función de la voz interior es cuidarte, protegerte, tomar decisiones, algunas buenas y otras no tanto, pero siempre con la idea de cuidarte. ¿Y de dónde sale esta voz? Tenemos diferentes elementos. Sale de la cultura, el espacio físico donde te tocó nacer y lo que ahí se acostumbraba. Sale de la crianza de tus padres. Tus padres te criaron con aquello que ellos pensaron que era el mundo. No es con lo que es el mundo, sino con lo que tus padres creyeron y lo hicieron lo mejor que pudieron. También sale de tu historia personal. Cada vez que tuviste una experiencia, tu mente eligió finamente las experiencias y parte de la información que iban a configurar tu aparato psíquico y emocional. Y ahí dijo, esto sí se selecciona y esto se desecha para nunca volver a sentir. También sale de tu ánimo del día, porque no todos los días nos sentimos igual, ¿o sí? Es voluble. Hay días que me siento fuerte, valiente y inteligente. Y como ayer que borré la charla, me sentía triste, nerviosa y me estuve regañando todo el día. Es una voz inacabada, es un proceso que todavía no está. Y ese es el resultado de lo que me dijeron durante mucho tiempo y yo me lo creí. Les voy a poner un ejemplo. Existe una teoría de Jacques Lacan que habla de la imagen especular. Si tú te fijas en un espejo que está limpio y hermoso, te vas a dar cuenta que te vas a reflejar muy parecido a lo que tú crees de ti. Pero si te reflejas en un espejo que está roto y empañado, te vas a dar cuenta que te vas a ver fragmentado, en pedacitos, y es probable que no te sientas muy bien. Pero no soy yo la que está rota, es el espejo. Pero la imagen que me está devolviendo el espejo, la estoy percibiendo yo. Y era lógico, porque cuando somos pequeños, las voces de tu cabecita se fueron sumando por aquellas voces que eran tus imágenes especulares más cercanas. Papá, papás, cultura y tú. Entonces no había que dudar. A cierta edad, no dudamos sobre lo que nos dicen. Simplemente dijeron, esta niña es extrovertida en mi caso. Ahí está mi mamá. Y yo le creí. Nunca me cuestioné si sí o no. Pero ya estaba acá. Después de eso, nunca cuestionamos y avanzamos en la vida. Y entonces se hizo el resultado de lo que Freud llama las profecías autocumplidoras. Existe un estudio en Harvard donde dice que las personas tenemos alrededor de 63,000 pensamientos en el día. El 47% son ideas negativas, pensamientos negativos. No solamente tienen que ver con un discurso de autolesión o de cosas feas que me estoy diciendo. También tiene que ver con lo que estás esperando que pase contigo, cómo quieres que te traten, cómo quieres que te quieran
Y si no pasa, entonces ese discurso se convierte en queja y te empiezas a sentir mal. Y empiezas a ver que el mundo no te da lo que tú quieres. El otro 53% es pensamientos neutros y positivos. No sé ustedes, pero a mí como que la balanza me parece un poco inclinada hacia lo negativo. El punto entonces es que nunca cuestionamos lo que nos dijeron. ¿Qué convendría que hiciéramos el día de hoy cuando estamos viviendo episodios y cosas que no nos encantan en nuestra vida? ¿Qué valdría la pena que hiciéramos? Cuestionarnos. Cuestionarnos si es eso lo que yo quiero. Oye, Citlali, ¿tengo que cuestionar todo? No, no tienes que cuestionar todo. Mira, estás tú, tus creencias, tus pensamientos, emociones y conductas, y allá están tus objetivos. Si hay algo que te impide llegar hasta allá, cuestiónalo. Oye, pero en el día hay cosas feas. Hay momentos lindos y hay momentos feos. Recuerda, 47%. Se trata de que a pesar de todo lo malo, del tráfico, del COVID, de las deudas, te puedas salir de ese bucle mental, que pares tu cabeza, dejes de desestimar lo que te estás diciendo y reorientes tu mentalidad, tu discurso interno a un lugar menos tormentoso. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién quiere hacerlo? ¡Hey! Todos lo vamos a hacer, porque si no, no suena bonito. Vas a repetir lo que yo te voy a decir, pero la condición es que lo repitas cada vez más rápido y cada vez más rítmico hasta que se convierta en algo espontáneo. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listas? ¿Listas? Ok, repite conmigo. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Muy bien. ¿Cambió el mundo? No, el mundo sigue igual, porque el mundo va a seguir igual, con tu voz interna a tu favor o en tu contra. Eso no importa. Se trata poco a poco de ir tomando conciencia de cuáles son tus disfunciones y cómo es que éstas afectan tu vida. Dijeron, es muy fácil, vete a terapia. Yo tengo una amiga que fue a terapia y ahora es muy feliz. Y sí, se puso de moda el trabajo terapéutico. Yo soy psicóloga. Entonces nos dijeron, dependiendo la línea terapéutica que hayas elegido, si vas a esta línea terapéutica vas a manifestar tu vida, pero si vas a esta línea terapéutica vas a decretar y vas a atraer cosas buenas. Y sí es así, pero no. La realidad es que a veces no importa qué tan abiertos tengas los chakras y qué tan equilibrado estés, la psicología profunda que hayas hecho contigo. A veces simplemente caes en el bucle mental, en las adicciones psicoafectivas, en nuestros hábitos mentales, porque son muy difíciles de romper. Y en medio de esa frustración se instala una nueva creencia. La psicología y el trabajo personal no sirven para nada. Yo diría que sí. Pero antes de que seas muy feliz como te lo prometen, vas a tener que pasar por el incómodo proceso de observarte, tomar responsabilidad y empezar a hacer pequeños cambios. Vas a tener que elegir con qué te vas a quedar, qué vas a renunciar y qué vas a modificar para ti y para los tuyos. ¿Suena fácil? A veces no lo es. Mira, nunca cuestionamos lo que atente contra nuestras creencias, porque creemos que lo más valioso que tenemos es lo que pensamos. Y no es así. A veces conviene que cuestiones lo que estás pensando, porque imagínate los peces. Ellos nunca se cuestionaron qué había fuera del agua, porque esa es su normalidad. Y nosotros los seres humanos más o menos funcionamos así. Cuando compraste tu teléfono, no se distinguía absolutamente de nada de los otros teléfonos que estaban en la tienda. Sin embargo, fue personalizándose cuando le fuiste poniendo una aplicación, otra aplicación y cosas que a ti te importaban. Bueno, con los pensamientos funciona más o menos igual. Vamos a tener que elegir, parar nuestra película y nuestro bucle mental. Oye, Citlali, me estás diciendo que soy yo la responsable de mi vida y del dolor que tengo en mi vida. Sí y no. Tú no eres responsable de los hechos de tu vida, pero sí eres responsable del acomodo que le das a esta historia y cómo vas gestionándola para sentirte mejor o no también.
No eres responsable del alcoholismo y de la historia trágica, porque no te estoy diciendo que puedes ir al pasado a cambiarlo. Pero en la vida, después de un trabajo terapéutico solo, se repite, se repara, se sublima o se sana. Y eso existe a partir de lo que empiezas a contarte. Tengo 43 años y empecé trabajo terapéutico a los 6. O sea, mucho dinero. Y bueno, sigo en trabajo terapéutico y no solo me dediqué a tratar de entenderme, sino dediqué mi vida a acompañar a las personas que están tratando de entenderse. Una de las creencias más duras que me ha costado cambiar en mí y ayudarle a la gente que cambien es que si no estás bien contigo, nadie te va a querer. Y eso, afortunadamente, es mentira. Mira, tú puedes disfuncionar y sí, puedes tener muchas circunstancias que tienes que mejorar, pero ya hay gente que te quiere, así, solo por ser tú. Yo le llamo caramelos escasos y de los míos aquí hay como 12 que están aquí. Bueno, no voy a atentar contra el movimiento de amor propio porque claro que se requiere, claro que se necesita quererse, pero si tú el día de hoy cambias esa creencia irracional de que si no estás bien contigo nadie te va a querer, esta charla ya tuvo su objetivo, su primero. Pero si además de eso te ocupas de frenar tu discurso negativo cuando estás frente a uno de tus caramelos escasos para evitar dañar ese vínculo, cumplimos 2. Pero si en el resto de la semana o en el día de hoy, cuando te veas al espejo, te empiezas a juzgar y dices, qué fea, qué alta, qué gorda, qué gorde, qué desarticulado, dices, ok, alto. Eso en psicología se llama parada del pensamiento. Es como una mascota a la que tienes que entrenar y decirle, Por eso es importante que te lleves bien con tu cabeza y con tu discurso interno. Si te llevas bien, te va a llevar a lugares lindos y saludables. Y si no saludables, por lo menos comprensivos, donde no te estés juzgando todo el día. Pero si te llevas mal, te vas a llevar a lugares muy hostiles. La única parte que puedes recuperar y solventar la tienes tú. Te estoy diciendo que tienes la capacidad de generarte un ambiente menos horroroso. Como viste, tú y yo fuimos capaces de generar un estado emocional por 3 segundos de risa. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de colocarse y sostener o no los estados emocionales. Bueno, lo olvidé. Ya me acordé. Entonces, imagina un mundo en el que tu discurso interno mejora y eso se ve proyectado en tu mundo y en el mundo de los demás. Yo soy Citlali Osegueda y te agradezco que esta tarde me hayas permitido visibilizar tu voz interior para que la conozcas, escuches que está ahí, no la desatiendas y, ¿por qué no?, te la lleves hoy a dar un paseo y un día la puedas hacer tu mejor amiga. Muchas gracias.